La presente investigación se fundamentó en la idea de que somos criaturas visuales con atracción natural hacia las representaciones gráficas, por tanto, nuestro mundo se ha hecho altamente visual. Bajo esta idea, el cómo aprende el cerebro se torna relevante, sobre todo cuando se realiza por medio de las imágenes, las cuales, según la neurociencia cognitiva, tienen un efecto trascendental en la conciencia, los pensamientos y las emociones al momento de aprender. Vivimos una época donde las generaciones de estudiantes prefieren la información expuesta de una manera breve y concisa, esto como una tendencia que favorece la representación gráfica sobre la escrita. Este nuevo modo de mostrar la información se basa en la ilustración y esquematización, es decir, en la infografía. Como material didáctico para el aprendizaje, puede ser una influencia poderosa en el estudiante, siempre que la información tenga un tratamiento estructural visual adecuado. Considerando los beneficios que el estudiante obtiene al usar infografías en su proceso de aprendizaje, será importante considerar lo sugerido por Avio, quien asegura que estas parecen ser una tendencia con valor educativo y no deben ser ignoradas como objeto de enseñanza y forma de expresión. Para los docentes debe ser de suma importancia considerar las posibilidades didácticas que ofrece la infografía, pues se constituye como un recurso indispensable en los procesos actuales de enseñanza. Así lo ha sugerido Ferrés, quien afirma que, si la escuela quiere edificar un puente con la sociedad, tendrá que asumir plenamente el audiovisual como forma de expresión diferenciada. Además de educar en la imagen, tendrá que educar a través de la imagen. Asumiendo que vivimos una cultura visual que ha alcanzado los procesos de aprendizaje y enseñanza en las instituciones de educación, la infografía resulta un recurso didáctico efectivo que despierta en los estudiantes el interés por aprender y por ser un recurso traductor de complejidades, que facilita apropiarse del conocimiento de manera eficiente e inmediata. El método empleado en la investigación fue de enfoque cuantitativo, con diseño transversal, exploratorio descriptivo. Se aplicó un instrumento con 56 reactivos, de los cuales 18 estaban relacionados con el aprendizaje por medio de infografías. La muestra fue de 749 estudiantes de bachilleratos y licenciatura de la UADC, de 14 centros de las unidades Torreón, Norte y Saltillo, México. La lectura e interpretación de los resultados fue mediante el análisis de porcentajes. Para el desarrollo de esta investigación fue fundamental indagar cómo es que aprende el cerebro, en particular cuando se utilizan las imágenes. Algunas de las respuestas fueron encontradas en la neurociencia cognitiva, la cual como ciencia relativamente nueva y con los aportes hechos hasta el momento, ha mostrado lo fascinante que es el estudio de la conciencia, los pensamientos, las emociones y otros aspectos que se generan en el cerebro en la perspectiva del aprendizaje. El aprendizaje por medio de las imágenes es una actividad que inicia al nacer y continúa durante toda la vida. Por ejemplo, si un bebé de 3 meses escucha que hablan cerca de él mientras duerme, en su cerebro se activan las mismas regiones cerebrales que cuando permanece despierto, con lo que logra reconocer visualmente al dueño de la voz. Esta es una muestra de la predisposición del cerebro humano para el aprendizaje y de lo instintivo que es educar y ser educado. En este sentido, la neurología del aprendizaje se presenta como un campo de estudio en el cual los docentes pueden obtener información para aplicar en su trabajo práctico y teórico, lo que puede ser ampliamente benéfico para mejorar sus estrategias y métodos de enseñanza. Será de trascendencia conocer la forma en la que el cerebro adquiere conocimientos, habilidades, valores y actitudes, las cuales son los mecanismos cerebrales y estructuras neuronales que intervienen durante la educación formal e informal. Sin duda la genética tiene un papel trascendental en el aprendizaje y en las discapacidades que puede padecer un individuo. De acuerdo con Fries y Blackmore, es un hecho que la programación genética no es suficiente, pues la estimulación ambiental producida con imágenes, texturas y sonidos tiene un impacto en las áreas sensoriales del cerebro. Es en esos estímulos que los docentes juegan un papel fundamental como proveedores de estrategias y técnicas para el aprendizaje. Una fascinante idea de Fries y Blackmore fue proponer al docente como un jardinero que puede sembrar semillas en las mentes de los estudiantes para estimularlos. Esas semillas las puede nutrir con buenas ideas y hechos importantes, aunque también puede arrancar las malas hierbas, los errores y los malentendidos. La idea ofrece considerar a la educación como un ajardinamiento del cerebro, en el que los docentes son los jardineros. Ellos se encargarán de encontrar los momentos adecuados y los elementos que estimulen el cerebro del estudiante. Algo similar sucede con los bebés que nacen con ceguera producida por cataratas.
A ellos se les realiza una cirugía para recuperar la visión, y de manera posterior son estimulados visualmente, de esta manera logran aumentar su agudeza visual. Esto es trascendental si se considera que las funciones visuales de movimiento y de memoria son las principales proveedoras de estímulos para el desarrollo cerebral. El cerebro instintivamente está condicionado para aprender, sin importar la etapa de vida en la que se encuentre un individuo. Esto supone que existen distintas formas de aprender. Aquí mencionaremos las relacionadas con el uso de imágenes. El aprendizaje de memoria es la más simple y quizá la más conocida. En un entorno educativo es recurrente como una forma de almacenar conocimiento, aunque con el paso del tiempo se degrada lo memorizado. Esta forma es eficaz en ciertos momentos y para ciertos conocimientos, como cuando se aprende el vocabulario de un idioma extranjero, el guión de una obra de teatro o una fórmula matemática. Se le relaciona con el uso de la imaginación. El psicólogo Alan Pavio propuso que las palabras concretas eran más fáciles de recordar, por ejemplo, bosque o copa, en comparación con las abstractas, como lejos o agradable. Ello sugirió que las primeras eran más imaginables, representables, y que, por tanto, al permitir crear imágenes visuales, se potenciaba el aprendizaje. De hecho, todos hemos experimentado que es más fácil recordar algo cuando lo relacionamos con una imagen. Recordamos primero la imagen de aquello con lo que está asociada y la imagen es la que nos lleva a recordar la cuestión. El cerebro recurre a las imágenes visuales cuando tiene dificultades para recordar, ya sea que esté deteriorado o con algún daño, o porque tenga preferencia o esté educado en el canal de percepción visual. Según Fries y Blackmore, la efectividad de las imágenes para recordar está en su uso como una herramienta de aprendizaje. En personas con amnesia crónica, a quienes se les enseña a conectar conceptos con imágenes absurdas, como historias que en la realidad no existen. Solo en casos donde el individuo tiene un daño en la parte posterior del cerebro, región donde está la corteza visual, no se logra la asociación entre las imágenes visuales y las palabras que se desea memorizar. Las imágenes, como herramienta de recordación, se usan desde tiempos remotos. Durante la Edad Media se inventó el arte de la memoria, un método que en principio se usó para recordar largos discursos que se asociaban con imágenes mentales. Las áreas visuales del cerebro tienen un papel determinante para la memoria, y esta a su vez en el aprendizaje, el cual se facilita cuando los conceptos simples se pueden asociar o convertir en imágenes visuales. En la época actual, esta técnica es utilizada por los atletas de la memoria. En un estudio de imágenes mentales realizado por Eleanor Maguire a participantes de los Juegos Olímpicos de la Memoria, se utilizó el escaneo cerebral y se detectó que los individuos habían educado a determinadas partes de su cerebro para guardar y recuperar información. Este hallazgo permitió inferir que la memoria puede aleccionarse para recordar ideas complejas, al menos en el corto plazo. Aunque para desarrollar esta capacidad de memorizar y aprender con imágenes se requiere de un entrenamiento. Otra forma de aprendizaje es aquella que utiliza estímulos para asociar o evocar situaciones imaginables, como ocurre con el sistema auditivo. Y es que los sonidos son fuente de creación de imágenes visuales. Los estudios al respecto muestran que la asociación de imágenes con sonidos activa áreas del cerebro que antes se pensaba que solo respondían a una modalidad de estímulos. El estudio de Desiree Gonzalo y Ray Doolen indagó cómo se recuerdan cosas que no tienen nombre, como sonidos y símbolos visuales. En los resultados del estudio destacó que las áreas visuales del cerebro respondían a un color específico cuando éste era precedido por un sonido previamente asociado, lo cual reveló que el cerebro se adapta con rapidez a los estímulos de otros sentidos, a fin de que la información se convierta en información imaginable. En cuanto a las imágenes visuales como medio para lograr el aprendizaje, hay que mencionar que siempre que imaginamos se generan cambios en nuestro organismo, pues imaginar afecta nuestras emociones. El nivel de aprendizaje tiene una relación estrecha con la emoción producida por la información adquirida. Algunos estudios sugieren que pueden darse afectaciones corporales. Por ejemplo, hay evidencia que sostiene que los niveles de estrés se podrían controlar mediante imágenes emocionales. Son contundentes las pruebas acerca de la relación entre las emociones y el aprendizaje en los humanos. De acuerdo con Ortiz, en el ambiente de la enseñanza se ha demostrado que cuando el docente imprime una fuerte carga emocional con estímulos visuales, auditivos y actividades kinestésicas como parte de sus técnicas y estrategias de enseñanza, los estudiantes aumentan su aprendizaje y asimilan el conocimiento. Por ello vale considerar la afectividad de las emociones en el aprendizaje. No por nada Jean Piaget decía que no habría conocimiento sin amor. De acuerdo con esto y según Ortiz, si se busca impactar en el estudiante, hay que poner atención en los estímulos que se utilizan, ya que estos repercuten en la emoción, la cual atrae su atención y lleva al conocimiento.
Otra forma de aprendizaje y una de las más antiguas es la imitación, practicada tanto por los animales como por los seres humanos, y consiste en observar lo que otros hacen para después intentar hacer lo mismo. Por ejemplo, poco después del nacimiento, los humanos comenzamos a imitar los gestos comunicativos y continuamos imitando durante toda la vida. Se imita desde lo más simple hasta lo más complejo, gestos, actitudes, valores, vestimenta, ya que la imitación es una conducta social de aprendizaje de la cultura. Esto se puede lograr con las imágenes. Considerando las respuestas de los estudiantes, se puede asumir que conocer cómo aprenden los estudiantes al usar imágenes permite mejorar las estrategias y métodos de enseñanza, mientras que conocer cuáles son los mecanismos cerebrales y cómo trabajan al momento de estudiar un tema, permite proponer mejoras en las estrategias educativas para el proceso de aprendizaje. Para los estudiantes, la infografía más eficiente para comprender un tema es la interactiva, porque tiene movimiento y sonido. Ello sugiere que existe una preferencia por el material interactivo. Esta predilección va de la mano con la opinión de que la comprensión de los temas en las infografías se facilita si se compone con imágenes y texto. La infografía facilita la apropiación del conocimiento y logra adaptarse a cualquier tema, campo del conocimiento y nivel académico. Su uso en el ambiente universitario es provechoso para desarrollar competencias en el estudiante por sus cualidades para sintetizar la información de un tema. Para los estudiantes, las infografías son fundamentales porque en su experiencia han aprendido algo del mundo actual a través de ellas. De igual modo, les son significativas porque les han servido como pauta para generar sus propios esquemas y apuntes como medio de aprendizaje. Los estudiantes afirman usarlas con frecuencia para aprender un tema, y como medio para obtener conocimiento de utilidad para aplicarlo en la vida real. Los estudiantes otorgan importancia a la infografía porque consideran que la información que contiene es suficiente para profundizar en un tema. Su uso ha sido primordialmente para resolver dudas. En su valoración también influye el tiempo dedicado a estudiar un tema, ya que solo emplean de 10 a 45 minutos en la consulta de una infografía. Siempre que se usa la imaginación se generan cambios en nuestro organismo y esto provoca el aprendizaje. Las imágenes visuales estimulan nuestra imaginación y ello tiene repercusión en nuestras emociones. Esto quiere decir que existe una relación estrecha entre el nivel de aprendizaje y la emoción producida por la información recibida con imágenes. Por ello quizá los estudiantes consideran muy necesario que las infografías incluyan tareas complementarias como lecturas, charlas, retos u otras actividades, a fin de mejorar la experiencia de un tema. De igual modo, estiman muy necesario que las infografías incluyan la experiencia de otras personas, casos de estudio o ejemplos, y que propongan la participación e interacción del lector con el contenido, ya sea con preguntas, actividades o tareas. Como conclusiones de este estudio, se puede afirmar que la estimulación ambiental producida con imágenes, texturas y sonidos impacta en las áreas sensoriales del cerebro. Por ello, los docentes deben considerar aplicar estrategias y técnicas con estos elementos, a fin de propiciar un aprendizaje efectivo en los estudiantes. Ejemplo de ello son los ambientes que forman con las TIC-S, en donde las infografías interactivas amalgaman los diferentes estilos de aprendizaje, como el híbrido y el remoto. El estudio prueba que las infografías son efectivas en el aprendizaje interactivo, principalmente en las modalidades del B-Learning, M-Learning o E-Learning, donde se debe generar el conocimiento por cuenta propia siguiendo los infográficos. En estos ambientes el aprendizaje se da con la imitación, la forma más antigua de aprendizaje, la cual estará presente durante toda la vida del individuo.